Querida iglesia, entender la esencia del cuerpo de Cristo que se llama iglesia es entender el corazón de Dios. No es entender una institución natural, es entender lo más profundo del corazón de Dios. Veíamos en Mateo 16, del 13 al 19, toda la esencia donde Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, establece eso que usted y yo somos, la institución de la iglesia. Yendo a la diapositiva siguiente, estamos estudiando 3 elementos de la iglesia. La primera, que el fundamento, la iglesia de Cristo no es una religión, las religiones son establecidas por hombres, las religiones son normas o modos de vida que afectan externamente las conductas de las personas, pero no cambian el corazón. El fundamento de la iglesia es el creador del universo, el dador de la vida, y en Cristo el redentor de las almas cautivas en la maldición del pecado y de la finitud de una vida sin sentido. Entonces tenemos un fundamento que es poderosísimo y trascendental. Segundo, estábamos viendo que la iglesia tiene un poder y definíamos el poder como la capacidad de hacer que algo suceda, la capacidad de influir en un entorno, la capacidad de cumplir una misión que afecta de manera trascendental una comunidad y puede afectar y cambiar el curso de la historia. Eso veíamos en la parte de poder. Y en la parte de poder veíamos que Cristo mostró su soberanía como Dios, ejerciendo poder sobre lo espiritual, sobre lo natural, y ese poder que Dios nos dio como iglesia nos lo heredó. Y dice la palabra que en el poder las puertas del Hades no prevalecen sobre la iglesia. La muerte no puede prevalecer sobre la iglesia. No puede prevalecer. Por eso llevamos más de 2000 años donde han habido mártires y persecución, y ha habido apostasía, y ha habido todo lo que usted se puede imaginar. La iglesia no puede parar, no ha podido parar y no va a parar. Y que si usted pertenece de manera ensamblada a la iglesia de Cristo, en esa construcción que Él nos llama a ser cada uno como una piedra que aporta vida para formar un templo donde se ejerce un sacerdocio que se llama relación con Dios para cumplir un propósito. En esa construcción nosotros podemos tener la bendición del respaldo de Dios para que aún usted, si muere, su legado sigue trascendiendo. Estamos estudiando allá en Intercesión Los Moravos. ¿Hace cuánto comenzó eso? ¿En 1700? ¿Estoy mal? Y seguimos aprendiendo de ellos. Las puertas del Hades no prevalecen sobre la iglesia. Usted puede seguir siendo un papa influyente si es un buen papá y ha dejado un buen legado. Usted después de muerto sigue influyendo. Entonces las puertas del Hades no prevalecen sobre la iglesia. ¿Ok? Y ahora vamos a ver el tema de la autoridad. Los invito a su Biblia de papel. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, vamos a estar en el versículo número 19. Escuche muy bien. El fundamento de una persona sin Dios está construido en algo corruptible. Una vida sin Dios va a tomar decisiones y va a estar guiado por el pecado, dominado por deseos engañosos que van a conducir a la muerte. El fundamento nuestro está en la vida. ¿Ok? Entonces, llegando a este fundamento, hay una dignidad que Dios nos da. Nos da vida bajo su fundamento, nos da su respaldo con un poder sobrenatural y ahora vamos a ver, nos da autoridad. ¿Qué dice el versículo 19? Está en este diálogo donde el Señor le dice a Pedro: tú eres Petros, piedra pequeña, y sobre mí, Petra, piedra gigante, montaña inconmovible, voy a construir algo que va
afectar la humanidad de manera trascendental y sin límites. En ese diálogo, en el versículo anterior, regálame el 18, por favor, el Señor le dice, y escuche muy bien, y aquí es donde tenemos que empezar a entender qué es la esencia de la iglesia. Yo también te digo, le dice el Señor a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro. Escuche muy bien. Pertenecer a la iglesia de Cristo se llama entender quién es el que dice, quién es el que habla, y es el Señor el que habla. El Señor es el que nos dice, yo te digo qué es lo que te conviene. Yo te digo cómo ser buen esposo. Yo te digo cómo ser buen hijo. Yo te digo cómo ser un buen empresario. Yo te digo cómo dirigir tu vida. El principio para poder formar el cuerpo de Cristo se llama entender que Él es el que dice y no somos nosotros. Es muy fácil. Si lo vemos de manera egoísta, usted va a decir, pero ¿por qué todo lo que diga Dios? Tranquilos, si usted no lo quiere obedecer y usted lo ve así como arbitrario, pues haga su voluntad y va a cosechar sus resultados. La esencia es que lo que Dios dice es lo que nos conviene. Y Dios utiliza la palabra, el Espíritu Santo, la iglesia, un consejero, hasta los pajaritos nos hablan y nos están diciendo, es por aquí o no es por aquí, no es por aquí. Entonces usted puede decidir si acepta lo que Dios te dice o si quieres hacer tu buena voluntad. Dice la segunda parte, y sobre esta roca yo edificaré, en la anterior, yo edificaré. Escuche muy bien, pertenecer a la iglesia de Cristo es tener un corazón manso y humilde, donde yo reconozco que Él es el que dice y Él es el que hace. Ahí vemos los dos puntos de la soberanía de Dios. El yo en la Biblia está hablando de la supremacía de Dios, el que gobierna sobre todo. O sea, el que tiene control de todo es el que define quién eres tú, es el que define una situación, es el que define un destino. Yo digo, y también es el que ejecuta, yo hago. Y Dios primero dice y después hace. Y no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces Dios nos ha hablado y después vemos que Dios ejecutó. Ahora, en la mayoría de los casos, Dios ha dicho, hemos desobedecido y Dios hace. Vienen las consecuencias. Qué rico poderlo entender de manera positiva. Él dice y yo obedezco porque Él va a hacer lo que me prometió si yo hago lo que Él dice. ¿Se la cogieron todas el trabalenguas? Bueno, ok. Entonces, pasando ahora sí al siguiente versículo, dice, y a ti, ¿a quién? Al que entiende que Él es el que dice y que Él es el que hace. A ese Él le va a entregar las llaves del reino de los cielos. Vamos a la diapositiva y vamos a desglosar un poquito de esto. ¿Qué son las llaves? Una llave es autoridad. ¿Quién entrega la llave a la iglesia? Cristo. Por eso, queridos, lo que hacemos acá no lo hacemos a las carreras y no lo hacemos porque se nos ocurrió hacerlo. Llevamos ya casi 2 semanas del terremoto y no mandamos las donaciones donde primero se nos ocurrió. Les dijimos, vamos a orar y le vamos a preguntar al Señor por qué ruta lo vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos cuando podemos recibir las llaves es entender que la autoridad viene de Cristo. No es una autoridad propia ni es una autoridad delegada humanamente. Esa autoridad que Dios nos dio proviene del creador del universo. Número 2, las llaves tienen una connotación de acceso, de entrada, y en este contexto, al poder soberano de Cristo. Dios nos entrega llaves para 2 cosas. Una, para gobernar y 2, para administrar. 2 antónimos que ejerce el ser humano sin Dios y que su vida es un caos completo. Un no gobierno de su vida.
Dios nos dio llaves para someter esta naturaleza humana a la dirección del Espíritu Santo, pero también para gobernar externamente. El que no gobierna no hay otra forma. Usted no puede decir que omite el gobierno, ya sea en la parte espiritual o en la parte natural. El que no gobierna no es gobernado. Como iglesia nos hemos quedado callados, como iglesia hemos estado distraídos y ahora a los hijos de la iglesia les están imponiendo una cartillita de género en los colegios. El que no gobierna y el que no administra es administrado. Usted quiere vivir una vida que trascienda y una vida que realmente tenga un impacto y que usted se sienta pleno. Dios le dio llaves para que usted gobierne y no sea gobernado y administre y no sea administrado. Las llaves hablan de esa autoridad que se somete a la voluntad de Cristo. Escuche muy bien. Usted quiere tener autoridad, usted necesita ser fiel a Dios. Ni crea que va a echar demonios, ni crea que va a orar por enfermos, ni crea que va a hacer los milagros que Dios hizo, ni crea nada de esto si usted no es fiel a Dios. Si usted se quiere mover en un plano muy natural y en un plano carnal, sea desleal al gobierno de Dios y va a haber las consecuencias. Pero la fidelidad significa que usted camina con Dios independientemente de las circunstancias, que usted tiene una responsabilidad. ¿Usted le entregaría la llave a un ladrón? Alguien que usted sabe que es ladrón, ¿usted cree que es fiable? No es fiel. El ladrón no es fiel. Entonces, como iglesia, si usted no es fiel en lo poco, Dios no le va a dar en lo mucho. Usted en lo poquito está mostrando si logra administrar lo que tiene. No espere a tener millones para decir, no, es que pues 20,000 pesos, que son 20,000 pesos. No, yo administro bien cuando tenga millones. No, en los 20,000 pesos usted está mostrando su fidelidad para ser capaz de administrar millones. Usted está mostrando responsabilidad. Su vida va a ser muy precaria si usted no es responsable en las llaves que Dios le dio, en la autoridad que Dios le dio. Si usted no es responsable con el tiempo, si usted no es responsable con su salud, si usted no es responsable con sus palabras, si usted no responde a lo que le fue encomendado, va a quedar estancado. El estancamiento del cristianismo, de la iglesia, en particular de las personas y en general como cuerpo, obedece al rompimiento de estos principios. Somos desleales a Dios. No nos mantenemos leales a Dios en las circunstancias y no somos responsables. Y número 3, la fidelidad y la responsabilidad están hablando de integridad. Aquí no podemos causarle admiración a Dios aquí en el templo. Pues estamos en un ambiente de cantar, de leer, de escuchar la palabra. Usted puede descrestar a Dios es en medio de la tentación. Usted puede, digo descrestar, no está la palabra correcta. Usted puede agradar a Dios y mostrar su talante es cuando le sacan la piedra, cómo reacciona, qué pensamientos tiene en la seducción del pecado, cómo usted tiene cosas en su corazón guardadas contra su hermano, qué cosas pueden haber en su vida donde usted se está dando unos espacios de libertinaje. Entonces, si no hay integridad, no va a haber autoridad ejercida, no va a haber. Y finalmente la autoridad se usa para exaltar a Cristo y extender su reino, es decir, para la gloria de Dios y para cumplir sus propósitos. Todos tenemos una autoridad. Mencióneme niveles de autoridad que usted tiene. No estamos diciendo si la está ejerciendo bien o mal o si está siendo fiel, íntegro, sino qué niveles de autoridad usted tiene, qué llaves tiene.
Bueno, su posición de padre o madre, ¿cierto? ¿Cuál otra? En su trabajo seguramente usted le han delegado autoridad. ¿En qué más? Los maestros tienen mucha autoridad aquí. Los maestros tienen una autoridad delegada de parte de Dios, ¿cierto? Ser ciudadano, muy bien, es una autoridad que tenemos. Y en una democracia se dice, al menos en teoría, que el poder soberano reside en quién? En el pueblo. ¿Ok? Mire todos los ángulos. ¿Usted, usted tiene una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito? Esa es una llave que le da autoridad ¿para qué? Para acceder a recursos. ¿Usted tiene las llaves de su casa? Le da una autoridad para saber cómo administra su casa. ¿Usted tiene un reloj en su muñeca o en el celular? Usted tiene autoridad para manejar el tiempo. Entonces no digan acá que usted no tiene ninguna autoridad porque no es líder, ni es político, ni es maestro. Todos tenemos una autoridad para ejercer. Si pasamos a la siguiente, entonces vamos al versículo 19 y dice, a ti te daré las llaves, o sea, te daré autoridad, te daré algo legalmente para que todo lo que ates en la tierra sea atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a la diapositiva e interpretemos qué es atar y desatar. En el contexto judío, en el contexto de los estudiosos de la ley y donde se escribió esto, atar tiene que ver con prohibir, declarar obligatorio o establecer. Y desatar tiene que ver con permitir, liberar o derogar. Eso se llama atar y desatar. La autoridad que el Señor nos da no es una autoridad anárquica. Él no nos da una autoridad para que prohibamos lo que se nos viene a la mente o permitamos lo que bien nos parece. La autoridad legítima tiene que estar sometida a la autoridad suprema. Es decir, no hay una autoridad que dependa de sí mismo. Toda autoridad se desprende de Dios. Y el Señor nos lo mostró en los evangelios. Siendo el Hijo de Dios, Él dice que no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y siempre vemos a Jesús en un sometimiento al Padre. Eso hacía que la autoridad del Padre residiera en Él para que a través de Él se multiplicaran los panes, se echaran fuera los demonios, sucedieran milagros y hubo esa autoridad para vencer la muerte en la resurrección. ¿Ok? Entonces, si la autoridad está sometida al reino, cuando decimos todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, es al revés de lo que lo leemos, o mejor, de lo que lo interpretamos. Estamos diciendo, todo lo que prohíbas, declares, obligues en la tierra, será, sucederá como se ha establecido en el cielo. ¿Me hago entender? Todo lo que permitas, liberes o derogues en la tierra, será así como ha sido permitido, liberado y derogado en el cielo. Qué tremenda misión la que tenemos. Porque entonces no es una oración ahí automática, Señor, yo ato, yo desato, sino es en el Espíritu tengo que entender cuál es el contexto y la voluntad de Dios para que cuando yo ejerza la autoridad esté ya así declarado en el cielo y sencillamente se manifiesta en la tierra. ¿Está claro? Sí me hago entender porque es un poquito de pronto como confuso. Cada vez que ejercemos la autoridad de Dios, va a haber evidencia de la autoridad de Dios si lo que yo ejerzo está sometido y alineado a la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, ahí es donde decimos
que Cristo tiene la máxima autoridad sobre nosotros y que si usted quiere ser un cristiano trascendente y la iglesia quiere ser trascendente, toda la iglesia necesitamos estar sometidos a Cristo. Así de sencillo. No es a nuestro parecer. No es por el capricho de un pastor. No es por los lineamientos de una denominación. Es el sometimiento a la autoridad de Cristo. Entonces, cada vez que usted ore, pregúntele al Señor qué va a usted abrir o cerrar con esa llave que Dios ya lo estableció arriba. ¿Está claro? Cuando usted ora por una decisión que usted va a tomar, usted debe someter sus intereses a la soberanía de Dios. Y es como funcionan las cosas. Yo espero que no hayan corazones anárquicos acá que dicen, pero ¿por qué tengo que obedecerle todo a Dios? Pero porque es todo lo que Él diga. Y menos corazones endurecidos que digan, pero ¿cuál es la pedidera de adoración de Dios? O sea, ¿qué le pasa? ¿Por qué tiene que uno a toda hora estarlo adorando? No, es que el beneficio es para nosotros. Él está pleno, Él es completo, Él es el yo soy. Yo soy el que soy significa soy autoexistente, no necesito de nadie, estoy completo, soy, fui, seré, no necesito nada. Entonces todo lo que Él nos dice es para nuestro bienestar, nuestro beneficio y nuestro propósito. Entonces si vamos a la siguiente diapositiva, escuchen muy bien la diferencia entre autoridad y poder y con esto vamos a cerrar los 3 puntitos que veníamos desarrollando. La autoridad, que es diferente a autoritarismo, escuche muy bien, es el derecho legítimo para gobernar, dirigir o ejercer una función. La autoridad está ligada con el carácter íntegro y el carácter cristiano se caracteriza por servicio. ¿Qué quiere decir? Que entre usted más tenga un corazón manso y sea en función de servir a otros, de servir a Dios, de servir al reino, de servir a los principios de Dios, usted va a tener más autoridad. Significa que desde el reino de los cielos, entre más autoritario usted sea, menos autoridad legítima va a tener. ¿Ok? Entonces, la vida íntegra es lo que le da realmente una autoridad a lo que usted ora y a lo que usted habla. No es lo que grita en las oraciones, no son las palabras que repite, no es las 10 días de ayuno que usted haga, no es los versículos que se sepa de memoria. Todo esto es importante, pero la esencia de la autoridad tiene que ver es con su carácter. ¿Quién es usted? Y ahí es donde estamos bastante cojos. Y por eso como iglesia no tenemos el respaldo y el poder que necesitamos. Por eso hay muchas sillas vacías. Por eso hay 2 locales abajo esperando ser llenados. Por eso hay arriba otro tercer piso que le caben más sillas. ¿Por qué? Porque no tenemos un carácter que realmente convence a otros que este lugar es un lugar sobrenatural de conveniencia, de bendición y de trascendencia. Lo estoy diciendo autoevaluándome y autocuestionándome. Estoy diciendo, también mirando a las bancas y diciendo, si entre todos no levantamos una integridad en la iglesia, nuestra autoridad no va a ser legítima. ¿Cómo va usted a echar un demonio? Si echar un demonio es someter un espíritu que es infinitamente más fuerte que usted cuando usted no se somete a Dios. ¿Qué le va a decir el demonio? Primero, papito, vaya y cumpla lo que está incumpliendo y ahí sí vengo y le creo que usted me va a poder echar fuera. Por eso, esas canitas al aire, esos espacitos que nos damos con cierta televisión, cierto contenido, ciertos pensamientos. Por eso, esos planteamientos, esos golazos que nos mete el sistema de que no hay que ser tan radical,
Las personas que no entienden eso dicen que son religiosos, ¿cierto? Que son religiosos, fanáticos, legalistas y sencillamente están es con brechas donde son personas que lastimosamente tienen una autoridad pero ilegítima. Por eso los cogen los problemas y le dan 4 vueltas, porque su oración no tiene ninguna autoridad. Así nombre el nombre de Jesús. El nombre de Jesús opera en un corazón que está sometido a Él, no en cualquier persona, porque entonces cualquier loco le diría a uno, repita esta oración, y el loco podría hacer lo que la iglesia está llamada a hacer. Si usted no está sometido a Cristo, no va a haber una autoridad legítima. El poder, escuchen muy bien, no el despotismo. El despotismo es el abuso de poder. El poder es la capacidad concedida para llevar a cabo aquello que esa autoridad determina. Entonces, como iglesia necesitamos tener autoridad y tener poder. ¿Qué es una autoridad sin poder? Es cuando yo le digo, voy a hacer solamente una ilustración, le digo a Stephanie que es nuevita y le doy una autoridad y le digo, venga Stephanie y predique. Tiene una autoridad delegada, pero no tiene la capacidad para cumplir esa posición. Por eso, en la iglesia no podemos nombrar a las personas por nombrarlas. No las podemos ubicar porque es caribonito o porque es así o asá. Tiene que haber una dirección de Dios para el liderazgo de la iglesia, para que esa autoridad esté complementada con un poder. Entonces, podemos tener autoridades ineficaces, es decir, están nombrados, pero no tienen la capacidad de hacerlo. Y también el poder sin autoridad, pues no funciona, porque se puede ejercer un don, pero no está el carácter para ejercerlo. Entonces, por eso podemos llegar al despotismo, un abuso de poder, porque sencillamente no hay un sometimiento a Dios. Si usted quiere servir a Dios, necesita entender las 3 cosas. Primero, que ese servicio es algo sobrenatural, porque el fundamento de la iglesia es sobrenatural. Segundo, debe entender que debe ser legal. Usted, si va a servir en la iglesia, debe tener un carácter cristiano. Si no, no puede ejercer esa autoridad. Y número 3, debe tener un poder reconocido. Ese poder pueden ser dones, o sea, sobrenatural, o habilidades, natural. Las habilidades están respaldadas espiritualmente. Los dones son dados por el Espíritu Santo. Entonces, que Dios nos ayude, querida iglesia, porque el gobierno de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, lo hacemos entre todos. Todos los que, ¿qué? Los que valoramos la iglesia como algo sagrado, valiosísimo y trascendental espiritual. Que no menospreciamos la iglesia. Que no vemos esto ahí como, ay, la reunión de todos los domingos o la tareita o un ministerio que se llega a tomar como un trabajo secular. Si no hay esa perspectiva, ya comenzamos a fallar. Número 2, debe haber un carácter. Si yo digo que soy de Cristo, debo reflejar a Cristo. Si yo digo que soy leal a Cristo, tengo que hacerlo a costa de mis gustos, de mis preferencias, de mis apetitos, de mis instintos, de mis deseos, de todo lo que yo quiera hacer. Y número 3, tengo que someter los dones y las capacidades que tengo en la dirección de esa autoridad de Cristo. Ahí usted y yo sí vamos a trascender. Por eso muchos grupos de alabanza no son más que buenos músicos, porque no tienen carácter para estar haciendo algo que trascienda. Pueden ser unos excelentes músicos, pero no tienen el carácter. Pero también en otros casos pueden tener el carácter, pero no tienen el don, como a veces cuando yo paso a cantar acá y me desafino, ¿sí?
Entonces yo necesito o desarrollar el don o darle el espacio a alguien que tenga el don. Pero el crecimiento se da en este nivel. Primero, carácter. Escuche muy bien, yo les dije al comienzo, tómelo por el lado natural o tómelo eclesial. Yo les invitaría a que los tome en los dos niveles, porque le va a convenir. En cualquier cosa que usted haga, cualquier plan que usted emprenda, pero le estoy hablando en un ámbito eclesial, lo primero es un carácter, la forma como yo respondo a las circunstancias. ¿Lo hago en la parte natural pecaminosa o lo hago sometido al Espíritu Santo? Sobre el carácter, Dios establece una autoridad legítima. Créanme que si usted tiene un carácter íntegro no va a quedar anónimo en ninguna parte, ni en su trabajo, ni en la iglesia, ni nada. El que lo promueve a usted es el Señor. Entonces, tenemos que trabajar en el carácter. Sobre el carácter se ejerce el poder y la autoridad. ¿Ok? Y cuando hay carácter, autoridad y poder, cumplimos el propósito. Por eso estar aquí no es un privilegio. O sea, sí es un privilegio en el sentido de que es un regalo que Dios nos da. Pero no es algo que uno diga, es que yo soy el que pasó acá. Es ante todo una gran responsabilidad. Estar aquí es una responsabilidad. Los que cantan es una responsabilidad. Los que tocan es una responsabilidad. Y la pregunta es, ¿cómo preparamos eso? La pregunta que yo le daría al grupo de alabanza, ¿usted qué hace el viernes, el sábado, desde el lunes? ¿Qué hace para usted prepararse en carácter, autoridad y poder para venir un domingo a cantar y adorar acá? Y tenemos que ser coherentes porque si no, no vamos a ser trascendentes. Y yendo a la siguiente diapositiva, pues vamos a cerrar con esto. ¿Qué es correcto y qué es incorrecto? En la autoridad mundana se busca la posición. En el carácter de Cristo se busca el servicio. En la parte natural, la autoridad busca dominar. En la parte espiritual, la autoridad busca edificar. En la parte natural, la autoridad se centra en mí mismo. Yo soy el que mando y punto y todo el mundo me obedece. En el servicio a Dios se centra en los demás. En el parte natural, la autoridad exige reconocimiento. En el mundo natural se asume una responsabilidad. En la parte natural, una autoridad produce temor. En la parte espiritual, la autoridad debe producir desconfianza. El que ejerce la autoridad en lo natural quiere que lo sirvan y que le hagan todo. En la parte espiritual es el que toma la delantera y sirve. En la parte natural, el que tiene autoridad busca su ascenso, busca enaltecerse. En la parte espiritual, el que tiene autoridad no busca la platea, busca darle espacio a otros y promover a otros. Y finalmente, en la parte natural, la autoridad natural ejerce poder sobre otros, pero espiritualmente el poder se ejerce para servir a otros. En otras palabras, el natural usa su poder para dominar y manipular. En la parte espiritual, el que tiene el poder lo usa para edificar y para servir. ¿En cuál escenario estamos, querida iglesia? Y creo que el reto es demasiado, demasiado grande. Con esto cerramos este tema de los 3 puntos que estábamos hablando de la iglesia. Su fundamento sobrenatural, su poder para cumplir una misión, pero todo está montado sobre el carácter del corazón de cada uno de nosotros, que se llama la autoridad legítima. Muchísimas gracias. Ya, gracias. Coloquémonos en pie, querida iglesia. No sé usted qué le quiere decir al Señor en esta mañana, mientras